pasados otros hermanos. Pueden tomar su asiento, hermanos. Tomen su asiento un momento. En cierta ocasión me recuerdo que estaba entrando muy temprano al trabajo y teníamos un horario muy intensivo. Entraba a las 2, 3 de la mañana todos los días por la demanda que teníamos de trabajo. Y en cierta ocasión me recuerdo que llegué y me senté en el escritorio. Bueno, digo escritorio a la tabla que tengo arriba de 2 botes. Y estaba sentado y de pronto sentí como un líquido aquí. Y le hice así y no me di cuenta y seguí trabajando. Y cuando volteé y miré, traía sangre. Cuando le hice así, pues no sabía de dónde estaba viniendo la sangre. Entonces fui al espejo. Cuando fui al espejo, hice así, traía todo el ojo por dentro, lleno de sangre. Nunca había experimentado algo así, hermanos. Nunca me había pasado algo así. Mi primer reacción, lo primero que pasó por mi mente fue: estoy a punto de experimentar un derrame cerebral. Fíjese, fue lo primero la alarma que se me vino a mi cerebro, hermanos. Lo primero que hice, luego me agarré mi teléfono y comencé a textearle a Aarón, a Martín, pero a mi esposa no le quería decir nada, hermanos. Era como las 6, 7 por ahí. Y dije, voy a agarrar camino hacia el doctor, hacia mi doctor personal. Y me agarré y me subí a la troca y dije, ¿qué si me pasa cuando voy en la troca? Entonces me quedé pensando y dije, no, pues les voy a avisar. Y les avisé, dije, mire, esta es la dirección, este es el lugar, voy en camino, esta hora, voy para allá, voy por este lugar. Y cuando entré al freeway, dije, ¿qué si me pasa algo en el freeway? Sí, va a pasarle a una persona inocente algo y no voy a hacer yo eso. En lo que yo iba camino al freeway para la Jerónimo, iba manejando, pero iba cargándome para acá. Dije, si me pasa, voy a topar en la barricada y alguien me va a ver. Y iba caminando, iba haciendo, y le hago así y sentía más sangre, hermanos. Iba llegando y no llegaba la Jerónimo, cada vez se me hacía más lejos. Cuando llegué, puse la direccional, salí, venía un carro enseguida y yo decía, pues que se quite para alcanzar a dar vuelta para ir para ese lugar. Y llegando, como pude, no estaba ni abierta la oficina del doctor y estaba yo pensando y a la misma vez, miren, nomás para que sepan, ya estoy aquí, llegué bien. Yo ahorita les aviso cómo sigo, nomás en cuanto tengan tiempo, avísenle a su mamá. Y cuando empezó a llegar ahí yo creo uno de los asistentes ahí al consultorio, y le dije, ¿sabes qué? Vengo bien preocupado. Le dije, ¿sabes qué? Estoy pensando que algo me está pasando, porque mira, así me ve y me dice, no, ¿sabes qué? Déjame, le aviso al doctor. Pues me hizo que me sintiera peor, hermanos. Le dije, ¿sabes qué? Si necesitas hablarle al 911, háblale, por favor. Dijo, no, déjame, le hablo al doctor. Ya de rato que llegó el doctor, hermanos. Llegó y cuando me dijo, no, pues, le dije, ¿sabes qué? Es que soy un paciente, él es mi médico personal, soy paciente del doctor Carlos Ramírez. Y luego me dice, no, pues ¿sabes qué? Pásale inmediatamente. Ya llegó el doctor. En cuanto llegó, me dijo, no, eso es alergia. Ya tiene mucho tiempo en el laboratorio y hay mucho polvo, ¿no? En cuanto me ve así, ni chiste tuve. Te voy a dar esto y te lo tomas. Y doctor, pero mire, casi sentía que, dijo, ¿cuál es escandaloso? Hasta se rió. Pero ¿sabe qué, hermano? Fui a buscar, hermano, lo que pensaba que se me estaba perdiendo. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar. Después de haber compartido con ustedes una experiencia dolorosa para mí, ¿sí? Pero experiencia al fin. Oremos, hermano. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de tu grande y divina presencia para presentarnos
dispuestos, Señor, a recibir de tu palabra, Señor, con toda la disposición que está en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Señor, en este preciso momento de nuestra vida, hasta donde tú nos has alcanzado el día de hoy con el privilegio del don de esa vida, Señor. Pues queremos, Padre, después de haber alabado, glorificado tu nombre, Señor, ahora recibir de tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes a cómo continuar dando pasos hacia la santidad, Señor, porque queremos ver a tu Hijo Jesucristo en su segunda venida. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo dijo, de acuerdo a Lucas, capítulo 19, dijo: hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Por qué? Dijo, porque también tú eres hijo de la promesa, tú eres hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿saben qué, hermanos? Lo que se había perdido. Sí, y ese es el título de este sermón en esta tarde: lo perdido. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, dice lo siguiente, desde el versículo 1 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Marcos, capítulo 5, dice el versículo 1 en adelante lo siguiente. Dice que vinieron de la otra parte de la mar y vinieron a la provincia de los Gadarenos. Dice que salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, el cual tenía una característica, una de ellas era que su domicilio era en los sepulcros, para ir ubicándonos en la condición de este hombre. Este hombre tenía algo peculiar en él. Dice que ni aún con cadenas le podía alguien atar. Dice que muchas veces, dice la palabra en nuestro Dios, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Los grillos son como una forma de metal, hermanos, que se entre los pies, los tobillos y las manos. Porque muchas veces había sido atado con ello, con grillos y cadenas, mas las cadenas, fíjense, habían sido hechas pedazos por él. Y los grillos, sí, aquellas brazaletas que le ponían en las muñecas o en los pies, eran pulverizados, hermanos, eran desmenuzados. Y otra de la condición de él, que nadie le podía domar. Y siempre, dice, de día y de noche, él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y también, hermanos, con piedras, dice la palabra de nuestro Dios, que este hombre se hería, hermanos, solo. Dice que cuando llegó Jesús, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, sí, porque dice la palabra que había llegado,
habían pasado por una experiencia junto con los discípulos allí en el mar de Galilea, rumbo a este lugar, hermanos. Habían experimentado una tormenta de la cual el Señor Jesucristo les cuestionó su fe, ¿sí? Venían de haber experimentado esto, y llegando a este lugar experimentan esto más. Llegando ahí a la provincia, dice el versículo 1, que llegaron a la provincia ahí de Gadarea. Dice que clamando a grande voz, este hombre, cuando vio que llegó el Señor Jesucristo, que venían en la barca, dice que clamando a grande voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es el versículo 7. Te conjuro por Dios, ¿sí?, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó el Señor Jesucristo: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. La estructura, hermanos, que utilizó Marcos para describir los hechos que experimentaron, sus experiencias para aquella audiencia que existía en el tiempo de Marcos, es como lo mismo que hizo el presidente Eisenhower cuando lo de los holocaustos de los judíos, ¿sí?, bajo la opresión de Hitler. Cuando fueron rescatados todos, hermanos, ¿sabe qué fue las instrucciones del presidente Eisenhower? Dijo: asegúrense, por favor, de documentar todo y cada uno, ¿sí?, de los panoramas, la gente, los lugares, la hora, todo lo van a documentar. ¿Saben por qué? Para que más adelante no vaya a venir uno y que diga: eso nunca existió. Marcos, hermanos, estaba dirigiéndose a una audiencia. Esta audiencia era predominantemente oprimida bajo un imperio romano. Por eso cuando Marcos habla de Jesucristo, cuando describe a Jesucristo, lo describe como alguien majestuoso, alguien con poder, alguien que tiene autoridad, alguien que manda, alguien que ordena. ¿Por qué? Porque la gente que estaba recibiendo este mensaje estaba acondicionada ya a ser manejada por medio de autoridad, de haz esto, haz aquello, y lo tenían que hacer, hermanos. ¿Sí? Lo tenían que hacer. Si recuerdan cuando el Señor Jesucristo le ordenaron que alguien le ayudara con la cruz, ¿sí recuerdan que ese acontecimiento era a lo que estaban ahí, hermanos? A que el imperio romano tenía mucha autoridad sobre el pueblo de Israel. Dice que clamando a grande voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Marcos lo describe: Hijo de Dios el Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Reconozco que tú eres la autoridad, reconozco que tienes poder sobre mí, y clamando a grande voz, te conjuro que no me atormentes, porque el Señor Jesucristo, con autoridad, hermanos, le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y él respondiendo dijo: Marcos, muy astuto e inteligente, usó de referencia a las legiones de las infanterías romanas, para que el que estuviera leyendo se diera cuenta en ese momento, en verdad, cuál era la relación que tenía y qué era lo que estaba experimentando aquel hombre gadareno, y el por qué estaba él en esa condición. ¿Cómo te llamas? Y respondiendo le dijo: Legión me llamo porque somos, ¿sabe cuántos? Muchos. Una legión varió conforme fue desarrollándose el tiempo y el imperio romano, pero era entre 2,000, 3,000, había unas que llegó a alcanzar el número hasta 6,000. Cuando Marcos está queriendo describir este acontecimiento, lo que está pasando, lo que está experimentando y cómo está viendo a Jesús en una posición de autoridad, de poder, donde está ordenando, vuelve al momento en el que el mar de Galilea, hermanos, el Señor Jesucristo intentó compartir de su mensaje, hermanos, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Era lo que había venido Él. Llegó el momento en que en su lugar natal, en Nazaret, llegó el momento en que lo despreciaron, hermano, y tuvo que salir de ahí. Llegó el momento en que él dijo: ni el mismo profeta en su casa, ¿sí?, va a recibir ese conocimiento, hermano, ese reconocimiento de profeta. Pero ahí mismo, en ese diámetro, en esa área del mar de Galilea, hermanos, fue donde él lo miró como el radio en donde su ministerio, hermanos, había de desenvolverse. Es en donde su ministerio había de alcanzar para lo que Dios le había enviado. El ámbito en el que se está desarrollando esto, la situación, lo que está aconteciendo, hermanos, no era algo que estaba sucediendo nada más porque era algo que había sucedido con aquel hombre. No, hermanos, esto era algo que ya venía sucediendo por muchos años. Ese lugar, hermanos, porque dice la palabra que vinieron a la otra parte, a la mar, era una provincia de los Gadarenos. El nombre de Gádara, ¿sí? El nombre de Gádara, de aquel lugar, era un lugar que pertenecía, era como colonia, hermanos, que ya pertenecía más a los griegos que a los hebreos. Era algo completamente entregado a la idolatría, hermanos. Era algo en lo cual se habían alejado completamente ya de Dios. Pero ese había sido el resultado, hermanos, de hacía muchos años ya. De cuando Jehová de los ejércitos iba a dar la bendición de la tierra prometida a aquellas 12 tribus. ¿Sabe qué, hermanos? Hubo una tribu la cual se rebeló, hermanos. La cual, cuando fueron enviados a que exploraran aquella tierra que había sido la que Jehová había prometido a aquel pueblo, el cual había salido de la esclavitud, cuando regresaron, hermanos,
Recuerdan que nomás hubo 2 de ellos los cuales vinieron a animar al pueblo, pero hubo 10 de los cuales no quisieron nada, hermanos. Y uno de ellos era de la tribu de Gad. La tribu de Gad fue que cuando Moisés comenzó a asignar, dijo: vamos a ir todo el pueblo de Israel, y vamos a ir y vamos a pelear y vamos a vencer, porque Jehová nos ha entregado la tierra en la que fluye leche y miel. ¿Y sabe qué hizo la tribu de Gad? Ellos dijeron: no. Es más, nosotros ni queremos esa tierra. Nosotros queremos nomás una tierra en donde nosotros podamos tener, porque somos una tribu que tiene ganado en abundancia. No la necesitamos. Con lo que es más, no necesitamos ni entrar ahí. Y Moisés les cuestionó, hermano. Moisés les cuestionó del por qué es que están ustedes desanimando al resto del pueblo de Israel de recibir la bendición que Jehová ya les ha ofrecido. No iremos. Está bien, dijo Moisés. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Miren, no digan nada. No hagan nada. Entren con el pueblo. Vamos a pelear. Vamos a ganar. Y ya cuando entremos y logremos la victoria en Jehová, entonces ya ustedes, si quieren, ustedes se pueden ir. Ustedes pueden ir y hacer lo que quieran hacer. Si para ustedes no es recibir la bendición, ni la quieren ni la desean, y han hecho la decisión de ustedes no querer recibirla, está bien. Pero ¿saben qué? No, ¿por qué desaniman a la otra parte del pueblo? No los desanimen. ¿Para qué los desaniman? Miren, es lo que Jehová les está ofreciendo. En la tribu de Gad, cuyo hijo de la esclava hijo de Jacob, hijo de la esclava. Y él dijo: pero ¿para qué quiero esa tierra si en la que yo voy a asentarme es un lugar el que yo voy a fortificar, en donde no va a existir ningún tipo de amenaza? Es de donde viene el nombre de Gad, ciudad fortificada. Y entraron, y dice Moisés, entrando después que profetizó el acontecimiento, dijo: entrando, y tú, Gad, fuiste y tomaste el lugar y lo que tú quisiste, no lo que Jehová tenía preparado para ti. Hiciste lo que tú quisiste. Hiciste como lo hace el león. Tomaste la mano, tomaste la pierna, tomaste y te deleitaste sin esperar a lo que Jehová quería para ti. Hiciste todo lo que tú quisiste. Cuando Jehová te dijo: no lo hagas, porque ese mal te va a alcanzar más adelante. No lo hagas.
¿por qué lo hiciste? Pero Jehová fue a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Gádara era parte de la Decápolis, porque ya era un lugar completamente griego, hermano. Ya era tanto desde que fue la heredad de Gad, que se fue descuidando y entrando en la idolatría, en hacer lo que les placiera, sin esperar la voluntad de Jehová. Fue tanto el descuido que se creó un lugar de aquellos 10 colonias que componían esa Decápolis, porque ya era propiedad de los griegos, ya era muy mínimo el hebreo que existía ahí, pero no para Jesucristo, no para Jesucristo. Dice el versículo 4: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía tomar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, dice Marcos que cuando le miró, dice que corriendo, ¿sí?, corriendo le adoró y clamando a grande voz: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro que no me atormentes. Y dice Lucas, hermanos, la forma en que Lucas describió este evento, aquí ya se está dirigiendo a la audiencia griega, para que miraran lo que estaba aconteciendo ahí, ¿sí?, para que se dieran cuenta en verdad lo que esta legión, este conjunto, este grupo de demonios que estaban adentro de aquel hombre. Dice que le rogaba a Jesucristo que no lo sacara de ahí, de esa región, que ahí quería todavía permanecer, hermanos. Desde el tiempo, desde que Gad despreció la bendición que Jehová había preparado para él. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba. ¿Qué le rogaba, hermano? Que no lo enviase fuera de aquella provincia. Aquel mal que había profetizado Moisés para la tribu de Gad, aquel mal que los había alcanzado hasta ese momento, hasta ese día, hasta ese instante, aún hasta ese momento no quería salir de ahí, hermanos. ¿Sabe quién era el único que tenía el poder de sacar esa maldición de ahí? Jehová, Jesucristo. Y estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos. ¿Sabe por qué? Porque aquel lugar que estaba guardado, protegido, hermanos, ya no lo estaba. Tenía un caidero, ¿sí? Tenía un monte. Que Dios les bendiga, hermanos.